Hola, muy buenas tardes amigos, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Ahora estamos en un escenario diferente del consultorio. Estamos aquí, agradecemos los anfitriones de Baja Corp. Prácticamente nos están apoyando incondicionalmente en facilitarnos las instalaciones de aquí. Eh, pues hay que recordar que hay dos sucursales, una aquí en lo que es el corredero médico por la Obregón, que nos queda muy cerca de todos los consultorios médicos. Aquí son oficinas en donde se pueden realizar varias reuniones de negocios, académicas, y también hay otra en el centro cívico. Pues les agradecemos infinitamente el apoyo. Y el día de hoy vamos a hablar del tema de la hipertensión arterial, cómo la hipertensión arterial causa una enfermedad renal crónica. Hay que recordar que la presión arterial junto con la diabetes son las principales causas de daño renal crónico, y desafortunadamente, pues la gran mayoría de los pacientes con una enfermedad renal crónica no tienen síntomas, y los síntomas al inicio son muy vagos, y ya prácticamente cuando están en una etapa muy avanzada es cuando lamentablemente se dan cuenta que ya tienen una enfermedad renal crónica terminal en donde ya se requiere de diálisis, hemodiálisis o trasplante. ¿Y cuál es el objetivo de esta charla? Pues el objetivo es informarlos a ustedes, amigos, que en forma diaria los vemos en la consulta, pacientes que están con una enfermedad renal crónica terminal que requieren de trasplante, y muy pocos aquellos pacientes que tienen un factor de riesgo para desarrollar la enfermedad renal crónica, como por ejemplo la hipertensión. La hipertensión, si somos dedicados, atentos en detectarla oportunamente, podemos evitar el avance de las etapas del daño renal crónico. Pero para ya entrar en materia del tema del día de hoy, vamos a iniciar con la definición de hipertensión arterial. Pero antes que nada, Stephanie, ¿cómo estamos ahí en el Facebook en vivo? Aquí, como cada jueves, siempre está muy punta nuestra amiga Rosicela Cisneros saludándolo a usted y a una servidora también. Rosa Isela, siempre nuestro cariño, nuestro aprecio, nuestra fiel seguidora en todas las redes sociales, agradecido con su amistad. Hace poco pasamos una foto de Rosicela, prácticamente nuestra gran seguidora fiel. Y también quiero agradecer a todas las personas que se han estado comunicando a través de vía WhatsApp, vía Instagram, y también ahora que estamos iniciando con TikTok, pero informativo, meramente contenido informativo, de hipertensión, de dudas que tengan. Por ejemplo, hace poco hablamos de pruebas cruzadas, las pruebas cruzadas, porque me preguntan mucho, porque muchos de los pacientes abren el sobre antes de ir con el médico, y cuando lo abren pues se asustan porque dicen, ay, prueba cruzada positiva, y están asustados, deprimidos y casi al borde del aventarse del puente Pando. Pero pues prácticamente por eso el mensaje es que no abran los sobres de los laboratorios, porque no es una, vamos, ustedes no están como para saber todo de la medicina, pero aquí estamos nosotros para informarles. Pero cuando lo abren y dan una interpretación errónea, pues pueden causar hasta hipertensión, que es el tema del día de hoy. Y pues es muy común que llegan con tristeza, con llanto casi, porque ya abrieron el sobre y se dieron cuenta que era la prueba cruzada positiva. Pero prueba cruzada positiva, ahí en el TikTok lo mencionamos, que era pues prueba cruzada negativa, perdón. La prueba cruzada negativa, aquí lo negativo es favorable, y eso bueno, si quieren verlo, porque nos vamos a desviar del tema y el tiempo es muy corto, lo pueden seguir ahí en TikTok, en Instagram y en Facebook. Ahí les explico muy bien de qué se tratan las pruebas cruzadas. Bueno, ahora sí vamos a hablar
de la definición de hipertensión arterial. Y para eso quiero agradecer a mi apreciado Raimundo Leiva, que nos ha estado apoyando con las imágenes de estos videos que les vamos a presentar el día de hoy. ¿Cómo la hipertensión arterial se define? Se define la hipertensión arterial es la presión que ejerce la sangre en las paredes, como ven aquí, las paredes del vaso sanguíneo. ¿Cómo aumenta la presión de la sangre y las paredes se van dilatando, se van creciendo, y eso desencadena la definición de alta presión o hipertensión? Pero ¿por qué se deriva esa alta presión dentro de la sangre? Hay varios factores, uno de ellos es el acúmulo o la adherencia de placas de colesterol en las paredes internas dentro de la arteria. Se va acumulando esta grasa que desafortunadamente a través de unos malos hábitos de alimentación y no hacer ejercicio se acumulan más y más, aumenta la presión dentro de la arteria, y es en todas las arterias del cuerpo, pero curiosamente en donde afecta mucho, muy importante es en las arterias del riñón, y para eso también tenemos unas imágenes de cómo la hipertensión es causada porque en los filtros de los riñones, que nosotros le llamamos los glomérulos, que son las unidades funcionales de los riñones, ahí en esas pequeñas y diminutas microscópicas vasos sanguíneos que son las arterias, va aumentando tanto la presión en la pared que esto está generando una dilatación de las membranas, y esto se manifiesta por liberación de proteínas a través de estos filtros. Miren qué hermosos se ven los glomérulos, pero sin embargo cómo se van haciendo oscuros, secando, por decir algo así, porque se va haciendo una fibrosis, se está disminuyendo la luz, y eso hace que la función de este glomérulo pues ya sea nula. Y acuérdense que el daño celular a ese nivel, el daño es irreversible, a diferencia de las células que se encuentran en el hígado. Ahí el daño puede ser reversible si se detecta a tiempo. Pero si llega a tal grado como es en este caso, que vemos que la presión aumentó tanto que hizo que disminuyera el flujo de sangre en el glomérulo, en la unidad funcional, al disminuir la sangre en el glomérulo, se va secando como una flor que no recibe agua, que no recibe oxígeno. Se va marchitando ese glomérulo y va dejando de funcionar y va dejando de producir una hormona importante, la renina-angiotensina. Esta hormona renina-angiotensina también es una hormona que ayuda mucho a las arterias a que tengan una luz más amplia, vasodilatar las arterias, y acuérdense que al vasodilatar llega más sangre a estos filtros, a estos glomérulos, y la presión arterial siempre se mantiene estable. Pero ¿qué pasa cuando varios glomérulos se dañan, varios filtros se dañan? Yo como analogía, les digo a mis pacientes que los glomérulos cuando se van dañando es como si estuviéramos en un estadio de béisbol donde están todas las luminarias prendidas, y cuando se van apagando algunas en forma aleatoria, es como cuando se apaga un glomérulo. Se van apagando, va disminuyendo y se va haciendo más oscuro el estadio. Eso quiere decir que el riñón va teniendo menos función, y al tener menos función ya no produce lo que es la hormona renina-angiotensina, que esta ya no va a dilatar las arterias. Al contrario, la enfermedad renal crónica también es la causa misma, en forma paradójica, de originar más presión arterial. Porque muchos pacientes me dicen, no, es que ya con la enfermedad renal crónica desarrollé la hipertensión. Y sí, tienen razón. ¿Por qué? Por lo mismo que acabo de explicar. Cuando ya no hay producción de renina-angiotensina, disminuye la luz de la arteria, y eso hace que disminuya el flujo de sangre al glomérulo y fallecen las células, mueren y generan más hipertensión. Es por eso que la hipertensión es la causa principal, en este caso, que origina un daño de las células, y el daño de las células genera que ya haya disminución en la producción de renina-angiotensina, y al disminuir la renina-angiotensina, pues ya también existe
lo que es la hipertensión secundaria al daño renal crónico. Entonces ya hablamos de la definición, hablamos de la causa, de las causas principales de hipertensión arterial crónica. Aquí vamos a dibujar prácticamente, para ser todavía más explícitos, de lo que estábamos hablando. El riñón que es maravilloso, al funcionar adecuadamente en estos filtros, prácticamente le llega a través de la arteria renal, que tiene una luz maravillosa. Ahí es cuando la luz arterial está íntegra y el flujo de sangre pasa correctamente. Pero ¿qué es lo que sucede cuando la hipertensión arterial se presenta por tener alimentos ricos en sodio, alimentos ricos en grasas? Disminuye la luz interna de la arteria por las placas de colesterol que habíamos comentado, y esto hace que disminuya la luz de la arteria renal. ¿Y qué pasa cuando tapamos una manguera, les digo yo a los pacientes, y le ponemos el dedo? Pues aumenta el flujo de sangre, hace más presión. Incluso cuando la manguera le ponemos una luz muy pequeña, es tan fuerte que si la ponemos en la pared puede hasta despintar una pared, por tan fuerte que es el flujo. Bueno, pues esta presión que ejerce la sangre a través de las paredes de la arteria aumenta tanto que así es macroscópicamente, pero microscópicamente aquí en estos vasos microscópicos también está generándose hipertensión. Y al generarse esa hipertensión va disminuyendo la luz, va disminuyendo el flujo de sangre en estos glomérulos, y estos glomérulos microscópicos van falleciendo en forma progresiva hasta ocasionar una insuficiencia renal. El riñón se va haciendo pequeño, 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 porque ya no recibe oxígeno. Y si recuerdan la plática de la semana pasada que hablamos de la función y de lo importante que son los glóbulos rojos, los eritrocitos, que son los encargados de transportar el oxígeno a las células, pues aquí, como disminuye la luz, no hay la entrada de oxígeno adecuada, no hay la entrada adecuada de glóbulos rojos, y por lo tanto van falleciendo las células de los filtros renales. ¿Y qué pasa cuando en un riñón ya existe esa lesión celular? Es un riñón insuficiente, es un riñón que ya no tiene función, y por lo tanto la liberación que normalmente tiene como función el riñón de liberar la hormona renina angiotensina, pues ya no la tiene. Y esta hormona, como habíamos comentado, la función es vasodilatar las arterias para que el flujo sea adecuado. Pero ¿qué es lo que sucede cuando la renina angiotensina ya no está circulando? Pues prácticamente el flujo o la pared disminuye a tal manera que aumenta la presión. Causa de insuficiencia, de daño renal, es la hipertensión por placas de colesterol, disminuye el oxígeno, mueren las células, disminuye la función renal, disminuye la producción de renina angiotensina, vasoconstricción, disminución de la luz, más presión alta. Esos son los factores de riesgo o las causas que originan el daño renal crónico en pacientes con este antecedente de hipertensión. Un paciente que tenía hipertensión y no se trató, un paciente que tenía hipertensión y no fue a su médico, pero un paciente que de repente no tenía síntomas, porque la gran mayoría de las presiones arteriales son silenciosas. Por eso se le llama una enfermedad que es un aniquilador silencioso, y esas son de las peligrosas. Pero de los 40 a 45 años en adelante, mínimo una vez al año tienen que ir con su médico para un chequeo general, una revisión sanguínea general, con un examen perfil general completo y una revisión médica en donde se tome la presión arterial. ¿Y cómo podemos definir que está alta la presión arterial? Bueno, nosotros, para eso, nosotros hemos, a través de los videos,
mencionado que la presión arterial normal es el registro de 120/80. ¿Y cómo se toma o cómo se lee la primera lectura, que es 120? Los 120 quiere decir que cuando el corazón está en contracción, es cuando se registra el primer latido al tomar la presión arterial. La presión arterial se puede tomar por un esfingomanómetro, que prácticamente es estos aparatitos, que también hay digitales en la medicina. Estos fueron de los primeros, y estos esfingomanómetros digitales, no, los manuales, son los más fidedignos, son los que tienen menos riesgo de error, estos esfingomanómetros. Entonces, hay un dato donde la aguja del baumanómetro va a registrar la primer latido cardíaco, primer latido. Ese primer latido es el 120. Si lo ponemos nuevamente, el primer latido es el 120 y es el primer tuc, y después va a empezar a bajar, a descender la aguja, y al descender la aguja va a seguir escuchando uno con el estetoscopio los latidos, y al finalizar el último latido es el 80, y ahí en el 80 quiere decir que el corazón se relajó, y es la llegada de sangre a las aurículas, y ese es un dato que se registra la presión, ¿no? Entonces, así podemos decir qué es la hipertensión arterial. Hay un comentario importante aquí, doctor, perdón que lo interrumpa. A ver. De nuestro amigo Rapu Sam. Dice: doctor, buena noche. ¿Qué opinión tiene usted sobre las máquinas de hemodiálisis que tienen en uso en el IMSS? Bueno, sinceramente yo en las máquinas de hemodiálisis desconozco cuáles están utilizando ahí en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Para ser honestos, habría que preguntar qué tipo de máquinas son, si se refiere al tipo de máquina, o pues aquí más que la máquina es la persona quien las maneja. También es importante adaptarse a cada necesidad de cada paciente, ver el volumen de extracción de la sangre. Bueno, son parámetros ya nefrológicos que lo tienen que determinar según las características del paciente, según la cantidad de toxinas, la cantidad de electrolitos como el potasio que están dentro del cuerpo, la cantidad de líquido que llega antes de la hemodiálisis. Todos esos parámetros deben ser dinámicos para ir haciendo la adaptación de la máquina individualizada al paciente que va llegando. Por eso se pesan antes de entrar a la hemodiálisis, para saber cuánto líquido van a extraer, y hacen el registro y programan la máquina para poder sacar la cantidad ideal al paciente que llega con una sobrecarga de líquidos previa a la hemodiálisis, ¿sí? Pero no sé qué problemas han tenido ahí en el Instituto Mexicano del Seguro Social, desconozco, pero pues sí sería conveniente saber qué tipo de máquinas son para poder dar una opinión correcta. Dice que son las Nipro. Nipro, pues las Nipro son máquinas que son reconocidas, pero como les comento, debe de ser personalizado el manejo de cada paciente, para si hay una inconformidad con respecto a que muchas veces le sacan mucho líquido, que se quedan con calambres y demás. Por sí solo, de por sí, lo que es la hemodiálisis es desgastante, aunque se adapte el parámetros en las máquinas, pues prácticamente el paciente se siente muy agotado después de extraerle. Hay que ponernos en lugar y analizar en lugar de los pacientes cómo se extrae toda la sangre en forma progresiva, obviamente, y se regresa ya desintoxicada, pero el salir la sangre del organismo es una situación desgastante por sí sola, y por eso los pacientes se sienten con esos pies pesados, dificultad, calambre, dificultad al caminar. Pero las máquinas, estas máquinas que están comentando, son máquinas pues reconocidas. Sin embargo, habría que ver cuáles son los datos que están afectando a nuestros pacientes, ¿verdad? Y con respecto al tema de la hipertensión arterial, habíamos comentado la definición de hipertensión arterial. Hay varios registros. Esto es la presión normal, 120/80. Nosotros cuando escuchamos el primer latido,
es el registro de la contracción del corazón, y el 80 es cuando lo seguimos escuchando hasta que se deja de escuchar, que es el 80, que es lo normal, y es la dilatación ya del corazón que recibe más sangre. Pero ¿qué pasa cuando la presión está más alta? Aumenta y hasta 129 se puede decir que es una presión elevada en personas de 18 años en adelante. Y la siguiente, por favor, podemos ver cómo en un estadio número 1, que apenas va empezando la hipertensión, es de 130 a 139, hasta 189 podemos catalogarlo como un estadio 1 que va iniciando con una hipertensión. Hay que recordar que un solo registro de la presión no hace el diagnóstico, tiene que ser varios registros en una semana o 2 semanas para estar haciendo el diagnóstico correcto de hipertensión. Y aparte los datos clínicos. El estadio 2, 140 hasta 179, es ya una hipertensión pues ya considerada importante, en donde ya deben de tratarse con medicamentos de segundo nivel. Y la crisis hipertensiva prácticamente son de 180 o más, y la diastólica, que es el último latido, que es la dilatación del corazón, hasta más de 120. Aquí deben de tener mucho cuidado, incluso se debe de hospitalizar el paciente para poder recibir un manejo adecuado a través de medicamentos intravenosos para ir bajando, controlando la presión en forma progresiva, no súbitamente, porque también el bajar súbitamente la presión tiene efectos secundarios. Bueno, eso es con respecto a la definición de qué es hipertensión y qué puede hacer el paciente cuando sabe que tiene hipertensión arterial, y cómo puede saber si ya tiene una evolución en un daño renal. Bueno, ya tengo 5 años de hipertenso, me lo diagnosticaron en una institución pública, en un hospital privado. Hace 5 años me dijeron que era hipertenso, me dijeron que me cuidara con alimentos bajos en sodio, en sal, pero ¿cómo puedo saber si ya tengo un avance en la enfermedad renal crónica del riñón? Bueno, ¿cómo podemos saberlo? Número 1, las recomendaciones que habíamos comentado. Mayores de 45 años y que ya tengan el diagnóstico de hipertensión, tiene que ir con su médico mínimo una vez cada 6 meses para control de su peso, de un perfil general completo. Esa es la recomendación, un laboratorio que se llama perfil general completo. El perfil general completo nos va a determinar el nivel de creatinina, que son las toxinas que eliminan los riñones, nivel de nitrógeno ureico y la urea, que son todos estos parámetros, estas toxinas que diariamente se producen en el cuerpo y que los riñones empiezan a barrer. Otro electrolito que es importante determinar en estos laboratorios es el potasio. Vamos a ver cuánto potasio está en la sangre y cuánto potasio se eliminó. Y también una orina de 24 horas si ya eres hipertenso, para ver cuántas toxinas se quedaron en la sangre, cuántas toxinas se eliminaron, cuántas proteínas se quedaron en la sangre y cuántas proteínas se eliminaron. Recuerden que el paciente con hipertensión es un paciente que las membranas, los filtros de los riñones, los glomérulos, se van a ir abriendo por la misma hipertensión, se abren como estrías, y a través de esas estrías prácticamente se filtran las proteínas, y las proteínas se van a manifestar en que el paciente va a orinar proteínas, y al orinar proteínas se va a edematizar, hinchar las piernas, y eso es un dato clínico de hipertensión. Bueno, entonces el laboratorio, el otro es la determinación de un registro de la presión arterial. ¿Qué hace uno cuando ya sabe que tiene enfermedad renal crónica terminal y es hipertenso? Primero es hacerle un ultrasonido a sus riñones para ver cómo se encuentra la estructura de los riñones. Hay que recordar que por el ultrasonido nosotros podemos determinar un riñón que tiene que estar una diferenciación bien de la corteza, que es más oscura por lo regular porque están los filtros. Esto es en una visión ultrasonográfica. Y en medio, que se encuentran los sistemas colectores, prácticamente se van a observar más blanco. Y cuando hay una buena relación de la diferenciación entre lo blanco y lo oscuro, entonces nosotros vemos que este es un riñón sano. Pero cuando hay una poca diferenciación, prácticamente que lo blanco está en la gran mayoría del riñón, esto nos dice que es un daño renal crónico, que el daño avanzó tanto que ya es insuficiente el riñón de producir todas sus funciones
que ya hemos hablado en temas anteriores. Entonces, un ultrasonido, un perfil general completo, un electrocardiograma, porque hay que ver el colesterol, porque también así como tapó las arterias del riñón, muy seguramente tapa las arterias del corazón y hay que evitar un infarto cardíaco o un infarto cerebral, ¿verdad? Entre estos son los estudios que uno debe de religiosamente solicitar al paciente con hipertensión para detectar oportunamente en una fase temprana el daño renal, poder controlar la presión arterial, poder detener el avance de los estadios del daño renal y así evitar la diálisis, hemodiálisis y el trasplante. Bueno, estos son el tema pues rapidísimo de hipertensión arterial en pacientes que han desarrollado una enfermedad renal crónica terminal. No sé si hay algunas dudas, algunas preguntas, porque el tiempo se va volando. Sí, doctor, hay varias. Dice nuestra amiga Ivona Vilés. Buenas noches, doctor. ¿Podría ser esto una causa de que se hinchen los pies en pacientes hipertensos? Así es. La causa, ya la comentamos, es porque las membranas se van a abrir como estrías y por las estrías se van a filtrar proteínas por la orina y al eliminarse proteínas en la orina hay menos proteínas dentro del vaso sanguíneo y sale el líquido a través de las paredes del vaso sanguíneo hacia lugares más declives, por ejemplo, las extremidades inferiores, los pies. Y nuestra amiga Maggie Arias dice, doctor, ¿qué marcación de presión arterial ya es necesario tomar medicamentos? Bueno, son varios parámetros y una sola determinación no hace el diagnóstico de hipertensión arterial, son varios, pero ya cuando es mayor de 18 años y está en 140, 80, 140, 85, 140, 90, en este estadio prácticamente 139, 89, ya es necesario iniciar con un tratamiento. ¿Cuáles son los tratamientos de inicio o de primer nivel? Los inhibidores IECA se llaman, son el clásico enalapril, el captopril, estos que van a hacer que las membranas no se abran tanto, no eliminen tantas proteínas del riñón y van a proteger al riñón del daño renal. Por eso se llaman, son nefroprotectores, son protectores de la función del riñón, la enalapril, captopril, los sartán. Esos son los de primera línea. De segunda línea son un diurético, o sea, un medicamento que va a hacer que orine más el riñón, que recuerden, cuando hay hipertensión, pues no pasa toda la sangre. Hay más líquido adentro aquí, de la misma luz de la arteria. Y al haber más líquido, hay más presión en las paredes y hay más hipertensión. Entonces, ¿cómo sacamos ese exceso de líquido? A través de un medicamento que se llaman diuréticos para que el riñón empiece a orinar más y disminuir así la presión. Esos son los medicamentos que se utilizan en pacientes de primera línea para poder controlar la hipertensión. ¿Listo? Bueno, recuerden que esta información hay que compartirla con pacientes, amigos, familiares que tengan hipertensión, que lo conozcan al vecino que tenga hipertensión para que no desarrolle enfermedad renal crónica. Hay muchos pacientes con enfermedad renal crónica que requieren el trasplante, que requieren el diálisis, hemodiálisis. Las unidades de instituciones públicas prácticamente se encuentran saturadas de tanto problema renal. Hay que evitar, hay que hacer conciencia, hay que sensibilizar a la sociedad con respecto a cuidarse, quererse, amarse, para tener riñones sanos, para tener una salud increíble, para que puedan tener y disfrutar sobre todo a la familia, que es lo más sagrado y sublime que hay en esta vida. Así que cuídense, quiéranse, ámanse, y ahí van a aparecer las redes sociales en donde vamos a estar dando información. Esta información la pueden encontrar en la página web, en donde ya está escrita. Ya también pueden investigarlo a través de todas estas redes sociales. Siempre vamos a estar aquí, primeramente Dios, la próxima semana con otro tema de tu interés. Muchas gracias y muchas bendiciones a toda su familia. Hasta luego.